Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, un día más. Hoy le vamos a pegar un pinzado estricto a esta Serisa foetida, que está, pues como veis, disparadísima, y tenemos aquí mucha faena. Entonces no os lo voy a poner todo porque es un pinzado y a lo mejor tengo que alambrar y tal, porque voy a tardar mucho y casi os lo voy a pasar medio rápido. Mirad qué tronco más chulo tiene. Mirad. Qué espectáculo de Serisa. Y pues le vamos a bajar un poquito de altura, yo creo. Le vamos a dejar las ramas más principales. Le vamos a clarear un poco porque hay zonas que se están muriendo. Algunas ramas, como por ejemplo esta no nos sirve, viene muy del interior y sale hacia arriba y está muy débil. La vamos a eliminar y la vamos a cubrir con esta. Cositas así. Vamos a empezar eliminando, por ejemplo, este chupón de aquí abajo, que no nos sirve de nada, mirad. ¿Veis? Cositas así, mirad, esta está muerta. ¿Ves por qué? ¿Por qué está muerta esta? Que estaba aquí. Porque tiene tanto follaje por arriba que no deja entrar el sol y entonces todas estas ramitas de aquí se mueren. Y eso pues es un problema. Y como la hemos dejado tan larga, pues ahora tenemos problemas. Mirad, esta viene desde aquí. Esto no nos vale nada. ¿Veis? Se cruzan de aquí a aquí. Esta tampoco nos vale. Todo lo que sean chupones no nos vale. Esa está perfecta aquí como primera, esta como segunda. Luego será la tercera un poquito más gorda. Huele fatal esta planta, por eso se llama Serisa foetida. Cuando la podas o cuando de las raíces huelen horrible. Esta nos sale hacia atrás. Vamos a quitar. Ya os digo, le vamos a dar un pinzado bastante bueno. Aquí le vamos a eliminar. Mirad, aquí sale una que viene desde aquí y nos sale hasta aquí. Imaginaros. Mirad, voy a cortar y mirad. ¿Vale? Fuera. Esto sí que sí, si queréis esquejarlo, se puede esquejar, como con todo, imagino que podrá quejarse. Aquí tenemos muchas ramitas, que algunas están muertas, como esa, pero se la vamos a dejar porque vamos a clarear por arriba a ver si logramos que vigorice la parte de abajo porque está muy débil. Vale, aquí hay ramitas que están muy débiles porque no les entra el sol. Esta está bien, esta la podemos dejar así. Y bueno chicos, pues esto es lo que hay. Esta Serisa la vamos a dar una poda fuerte, una pinzada fuerte. Esta ya no me gusta. Esta la vamos a quitar de aquí. Se va a quedar un hueco. Lo vamos a cubrir con esta, que también está muy larga. La vamos a cortar ya por aquí. Vamos a quitar lo que está muerto, que hay bastante. Esto pasa por dejarla a su aire tanto tiempo. Ahora aquí tenemos el tronco principal. Esto nos viene de categoría para una frontal. Con esta vamos a tapar este huequito, ¿veis? Es que tiene mucha, es muy frondosa. Le vamos a bajar la altura. De momento por ahí, de momento. Yo creo que va a ser más. Ahora veremos cómo queda todo el rollo. Porque es que tiene muchísimo. Tiene muchísimos troncos que salen de todos los sitios y está muy chula, la verdad. Pero es complicada de
es complicada de formar. Esta hay que bajarla aquí. Ahora le pondremos unos alambritos aquí y aquí para que se quede y le vamos a ir haciendo los huecos, o sea, las nubes en su sitio. He dicho que lo iba a pasar rápido y al final ya veremos si lo paso rápido. Vale, está muy bien estructurada, la verdad, más o menos. Lo que pasa es que tiene tanta fronda, tiene tanto ramita fina y tanta historia que es difícil de poner todo en su sitio. Aquí salen un montón de ramas hacia abajo, en esta trasera. Que vamos a eliminar. ¿Veis? Aquí está esto medio muerto, porque no le entra el sol. Medio muerto, no, muerto total. ¿Veis? Hay mucho y está así por el hecho de que no le entra el sol. Y por eso hay que pinzar nuestros árboles, porque si no pasa lo que pasa, que la mitad de la ramificación se nos muere. ¿Ves? Hay mucho que eliminar que está muerto. Muchas zonas débiles. Esta larga la voy a cortar ya por aquí, porque no nos va a servir de nada. Esta la vamos a dejar de trasera, pero la vamos a recortar por aquí. Esta la vamos a poner aquí con un alambrito y esta aquí, donde está. Voy a coger ya un alambrito para ir formando las nubes. Voy a agarrar aquí. Estos árboles tan pequeñitos de alambrar son muy, o sea, al ser tan pequeños son muy complicados de alambrar. Vale, con ese trocito ya la dejamos en su sitio, ahí, y esta ahí, ¿vale? Para cubrir espacios. Ahora está muy espeluchada, pero bueno, poco a poco vamos a ir llevándolo al sitio. Y a ver cómo nos va quedando. Aquí sigue teniendo mucho. Esto tiene que venir aquí.
esa nubecita más o menos se quedará así. Esta la vamos a quitar de aquí. No sé ni de dónde viene. Vale, aquí tenemos otra trasera que la vamos a poner ahí. Esta viene aquí. A ver. Esta viene hacia aquí. Aquí. Y esta la vamos a alambrar aquí. Pero la vamos a cortar bastante porque está larguísima. Estas dos vienen aquí, pero hay que cortarlas bastante. Esto es pinzado de formación y de clareo, un poquito para que no pierda la forma, porque si no, pues ya veis, perdemos muchas ramas, como hay por todo el árbol. Todo esto está muerto, no vale para nada. Esta es frontal y esta es lateral. Vamos a alambrar estas dos para no ir saltando de rama en rama y volvernos locos, si no, pues eso, te vuelves loco con tanta ramificación. Y lo dicho, como es tan pequeño el árbol, pues el alambrado es muy complicado. Bueno, pequeño si lo comparamos, pero que tiene mucha ramificación, todo muy junto y es complicadillo. Hay que quitarle mucha ramificación aún. Vamos a ver. A ver, aquí esa afuera. Y no quiero cargarme ninguna. Aquí vamos a quitar esta que no nos sirve de nada. Esta está muerta. Vamos a ver que lo vea yo. Esta va aquí. No sé si quitarla esta y hacerme con esto, porque aquí sobra una ramita y va a ser esta que está muy flojilla. Esta la vamos a cortar. No nos viene. Esta la vamos a cortar, que es muy débil. ¿Vale? Esta la vamos a cortar porque es muy débil y nos vamos a formar con esta doble que tenemos aquí. Y ya está. ¿Vale? ¿Veis? Está flojita y era corta. Entonces nos sobra con estas dos pedazos de ramas que tenemos aquí, que las vamos a llevar a su sitio, que creo que son la cuarta rama que sale en V. ¿Veis? Y nos las vamos a traer aquí, le vamos a dar un poquito de forma, así como conforme hace el árbol. Y las vamos a dejar a la misma altura, más o menos.
y le vamos a quitar todo lo que nos sobra, que hay mucho que quitar. Sobre todo lo muerto, que hay mucho, como todo esto. Está fuera. A ver cómo se ve. ¿Veis? Ya ha cogido su sitio. Más o menos le vamos a cortar las puntas para que retroceda brotación. Esta la vamos a quitar o no, no. Pero el alambre sí. Vale. Esta sí la vamos a quitar. Esta no me gusta. No tiene ramificación prácticamente, solo la punta. ¿Veis? Y ya se queda cubriendo un buen plano aquí. ¿Vale? Está fuera. Y es ahí. A ver. Así. ¿Veis? Aquí tenemos... Bueno, esta hay que formarla así. Esta se nos va muy de largo. Vamos a quitar. Aquí también hay que quitar ramificación muerta, como por ejemplo todo esto. Esta la alambraremos así. Esta la vamos a quitar. Esta está muy larga. Y esta la alambramos así. Esta es nuestra primera rama, ¿vale? Que sale súper baja, que me gusta a mí mucho porque lo quiero hacer un árbol muy bajo, muy bajo. Con ese multitronco tan chulo que tenemos ahí. Esta es la segunda, esta es la tercera y esta es nuestra cuarta, que ya sale doble, o sea, en bifurcación dos ramas, que la vamos a aprovechar ahí perfectamente. ¿Veis? Y el tronco principal, que va a ser esta delantera, tronco principal, aquí tenemos una trasera, y esta de aquí la vamos a subir aquí. Vale, pues vamos a ver cómo hacemos esta, cuánto quitamos de aquí. Bueno, de aquí hay que quitar muchísimo, porque está la mitad muerto. Vale. No sé si os lo pasaré al final rápido, porque, bueno, no sé. Os lo pasáis vosotros si queréis y ya está. Yo os voy explicando lo que voy haciendo y ya está. Huele fatal. Uf, cada vez que corto una ramita, por eso se llama foétida, ¿vale? Porque huele horrible. Horriblemente mal. A ver, esta está totalmente muerta y está alambrada. Así es que lo siento mucho, pero no nos vale. ¿Veis? Mira, estaba alambrada y todo y pues nada. Está muerta. Por eso no hay que dejar tanto tiempo. Yo es que tengo tantos árboles que al final pues tengo que dejar arbolitos. Pues que al final cuando te das cuenta dices, ostras, pues se me ha pasado bastante el tiempo y pasa lo que veis, que se mueve mucha ramificación, aunque este árbol tiene muchísima ramificación, ¿eh? No nos preocupa tampoco en exceso. Tiene muchísima ramificación. A ver, está aquí. Está aquí. Aquí. Le vamos a cortar porque tampoco nos vale tanta rama aquí. Afuera. A ver
que lo vea yo desde aquí. ¿Esa está muerta también? No, sí. Esa está muerta también, fuera. Vale, esto... Esta se nos va a morir, así es que la voy a quitar yo ya, porque está muy en el interior. Vale, y esto nos sale genial aquí y aquí. A ver. Aquí hay que cortarle muchísimo. Aparte que tiene muchísimo, hay que cortarle para que se quede más cortita que esta, para que a la de abajo le entre el sol. Esta está muy junta, la voy a subir ya a su sitio, que va a ser ese. ¿Veis? Mira qué diferencia. De estar ahí apegada con la de abajo a estar en su sitio, que es este. Entonces, pues la vamos a... Porque esta tiene un montón de ramificación muerta también. Le vamos a quitar. Mirad, todo muerto. Pero bueno, ya os digo, no nos importa demasiado porque tiene tanta. Voy a alambrar. Esta ramita es un pelín más gorda. Como va a tener que hacer más fuerza, la vamos a alambrar con un calibre más grande. Va a ser este. Vamos a alambrar con su delantera y las vamos a colocar en su sitio perfectamente. No sé ni por dónde meter el alambre. Voy a alambrar primero el tronco gordo. Para que haga buena conexión. Y ahora el tronco pequeño. El brazo ahí en medio. No hay nada. Esta está muerta, fuera. Cada vez que miro veo ramas muertas. Más o menos. Vamos a cortar ahí. Vamos a colocar en su sitio y este. Vamos a ver si podemos alambrarle más. Vamos a ver cómo lo podemos alambrar bien, sin pisar nada. Ahí está. Bueno, es que sin pisar nada es casi imposible aquí. Vamos a cortar por aquí. Y lo vamos a poner, ahora vais a ver, en su sitio, que es ese. Y esta aquí, de frontal. A ver. Tiene que subir más, mucho más. Voy a subir ahí. Ahí. ¿Vale? Ahí sí. Y así ya tenemos esta despejada, este plano. Despejadito. El árbol tiende a ir la caída un poco hacia allá. Se compensa con esta. Y aquí lo subiremos así. A ver. El árbol es este, así. Ese es su frente. Entonces aquí, ¿eh? De aquí le tenemos que pinzar un poquito.
¿Veis cómo cambia la cosa? Esta la vamos a dejar que tire, no le vamos a cortar mucho. En todo caso esta que sale hacia atrás, que ya a ver, hacia atrás, bueno no, la vamos a alambrar ahí. Y así no sale nada hacia atrás. Está bien. A ver. Son ramitas muy flexibles, ¿veis? Le damos la forma si queremos, hasta con las manos. Lo que pasa es que se nos puede romper, ¿eh? Vale, pero bueno, se queda ahí más o menos. Ahí. Es que ponerle un alambrito a esto es, vamos, ponerle un alambrito de 1 milímetro, porque son mini ramas. Pero bueno, para que veáis la nube, esa es una. Ahí. Esta segunda, viene aquí. Ahí. Más bajita. Vale. El árbol está chulísimo, ¿eh? Le vamos a bajar la altura del ápice, que estoy viendo que está bastante alta. Entonces, pues mirar, más o menos por aquí tiene que ir. Vamos a ver. Y aquí igual tiene que bajar. Sigue estando muy alto para mi gusto. A ver. Ahí mucho mejor. ¿Dónde va a parir? ¿Dónde va a parir? Vale, esta la vamos a subir un poquito para que... Ahí. Nos cubra ese plano. Más o menos. Ya se queda... Le vamos a quitar alguna de aquí del interior para que no tenga tanto follaje aquí. La verdad es que están bastante bien puestas. Ten en cuenta que el ápice pues, tiene mucha ramificación. Le vamos a quitar las que más o menos estén débiles, como esta. Vale, y su trasera, que es esta, la vamos a alambrar. Sí, vamos a alambrar, pues está un poco palo. Está un poquito palo. Y le vamos a dar un poquito de forma. Esta es la parte de atrás. ¿Veis? Está guapísima esta planta. Tiene una hoja miniatura. Miniatura que ya os digo que tendrá cada hojita. Es que la veis ahí, pero es que cada hojita tiene, no sé, 4 milímetros. Es súper pequeña. Hombre, mirar mi dedaco. Y es que no podéis ver la hoja. Mirad. A ver si enfoca. Mirar mi dedo y mirar esa hoja. O sea, es miniatura. Es miniatura. Por eso os digo que es tan difícil de alambrar este árbol. Vamos a ver con qué lo podemos agarrar. Lo vamos a agarrar al tronco, yo creo. A ver, mira, aquí sale un brote que no nos vale de nada. Fuera. Y esta de aquí tampoco. Y esta está cortada. Está bien aquí. Ahí. Oye, pues está cambiando, ¿no? Está bastante guay.
Por lo menos que le entre aire y que le entre sol a toda su ramificación, que es lo principal. Y alambrarlo fino, pues este árbol, pues eso, prácticamente no le vamos a alambrar todo eso porque son ramas miniaturas y solo con la poda y con el pinzado lo iremos llevando al sitio porque es muy complicado de hacer. Vamos a ver. Vamos a alambrar esta trasera. Vamos a alambrar con esta de aquí para hacer un buen anclaje. Yo no soy zurdo, alambrar con la izquierda me cuesta, entonces a veces pongo la mano delante, pero es que alambrar con la izquierda no es lo mío. Siempre tengo tendencia a buscar la derecha, por eso a veces pongo la mano delante de la cámara, de mi super cámara, que es mi super móvil. Se ve bien, ¿no? Todo un móvil guapo. Vale, pues ya tenemos alambrada la trasera, le vamos a dar un poquito de forma y guay. ¿Veis? Que no lo veis muy bien porque es que hay tanto follaje. Pero bueno, ya os digo yo que está genial. La vamos a poner ahí cubriendo un plano que no tenemos. Aquí trasero. ¿Lo veis? Aquí. Esa ramita. Vale, aquí me acabo de dar cuenta de que esto está muerto. Fuera. Esta también. Esta sale del interior, que no nos sirve de nada. Esta tampoco. Esta serisa llevará conmigo ya, no sé. Creo que 5 años, por lo menos. Por lo menos. Yo creo que ya necesita el año que viene, ya necesita un trasplante. Y creo que la vamos a meter en una maceta, ya en su maceta definitiva, porque yo creo que en el colador y en estos que sabéis que no me gustan, que esta se ha dado bastante bien, pero va a ir ya a su maceta definitiva, casi con total seguridad, el año que viene. A ver. No le sale aquí esta puntita que le vamos a quitar. Mejor. Vale, a ver que la vea yo. Primera rama, está muy bien estructurada. Primera rama, segunda rama, tercera rama, aunque esta es más gorda que esta, pero bueno, hay que dejarla crecer. Tercera, cuarta, quinta, delantera. Y ya por aquí sexta, bueno, y ahí ya se forma el ápice, que es este. Y esta tiene que venir ahí. Ahí. Le sobra un poquito de verde, pero bueno, no le sobra tanto. Es que está muy para arriba. Está bien. Está bien. A ver. Está muy chulo este árbol. Y hace unas curvas, los troncos súper rugosos. Me encanta esta planta. Esta planta en una maceta bonita diseñada para él va a ser, bueno, diseñada, que le vaya bien, va a ser un espectáculo, ¿eh? Va a ser un espectáculo. Esta rama va ahí. No ha quedado nada mal, ¿eh? Nada mal. A ver esta ramita trasera, si la podemos asomar por aquí y cubre un poquito más este plano. Ahí. No le quiero cortar más al ápice porque tiene que ir ahí.
Bueno, su frente es este. Para vosotros, así más o menos, ¿vale? Está guapo el árbol, ¿eh? Es muy chulo. Es muy chulo. A lo mejor aquí le faltan... aquí le sobra un poquito, pero bueno, vamos a dejar que tire esta fuerte, que necesitamos más, un poquito más de altura aquí. Esta es que también se va un poquito de largo. Vamos a cortar un poquito más. Vamos a cortarle las puntas. A ver si cambia la cosa. Esta sale de por aquí dentro. Vamos a quitar. Mejor. Molte migliore. Y esta se va a ir fuera. Esta la vamos a cortarle las puntitas un poquito. Esto no, porque no tiene ramificación ahí, aunque no nos vale ahí tampoco mucho. Esta sí la vamos a cortar, esta también. Es que tiene, ya os digo, tanto que cada vez que miro veo algo nuevo. ¿Veis? Por ejemplo aquí, eso está muerto. Cada vez que miro veo algo nuevo. Uf. Está fuera. Así que chicos, no dejéis vuestros árboles. Bueno, yo es que tengo muchos, ¿vale? Y ya os digo que al final, ¿veis? Todo esto está muerto. Yo no sé ni cómo no lo he visto antes. Lo estoy viendo desde este ángulo, ¿eh? Yo lo he dicho, no os dejéis tanto vuestros árboles sin pinzar, que luego podréis tener problemas. Aunque ya os digo que este no tiene problemas porque tiene tanta ramificación que es que le da igual. Le vamos a poner unas bolitas de abono porque ya está muy desgastado. A ver si florece este año. Que le hemos pinzado ahora, pero yo creo que ahora cara al verano tiene unas florecillas que se llaman de estrella, que van saliendo por todo el arbolito y queda de maravilla. Queda muy bonito. Bueno, yo creo que espectacular, ¿eh? Muy bonito. Muy bonito, parece un árbol natural, ¿verdad? Está un poquito inclinado hacia allá, que me gusta mucho, le da un toque diferente, ¿verdad? Y cuando este árbol, que no sé si le voy a poner maceta rectangular o ovalada, lo tengo que pensar, pero para el año que viene yo creo que ya le va a tocar, porque se verá mucho mejor, porque aquí ha crecido, bueno, ha crecido, pero tampoco en exceso, en un colador. Y os digo que estos coladores no me gustan, pero bueno, en este árbol se ha dado bastante bien. Así es que chicos, ya somos casi 1700 suscriptores, ¿vale? Recordaros que tenéis el grupo de Facebook para exponer vuestras dudas, vuestros árboles, comentar lo que queráis. Yo no siempre os voy a comentar, ¿vale? Porque si no me volvería loco, ¿vale? Pero entre vosotros os ayudáis, os suscribís, se llama igual Tony y sus bonsáis, igual que el canal de YouTube. En el Facebook, en grupos de Facebook buscáis y ahí os metéis, ¿vale? Y ahí exponéis vuestros árboles, vuestras consultas, lo que queráis, ¿vale? Ya somos 200 y pico ahí también. Vamos a ponerle abono BioGold, que es el que uso yo. Mirad, y no huele. Huele hasta bien. Así que vamos a ponerle abonito. Que esta ya le hace falta. Le vamos a poner unas bolitas en cada extremo. Para que tire fuerte. Como sabéis, este año prácticamente están haciendo la primavera ahora, porque no sé, este año ha sido rarísimo con las lluvias, con el frío, ha sido rarísimo. Y están ahora
Pues fijaros, están ahora brotando algunos que yo creía muertos. Tengo ahí un ligustrum que lo he sacado en el canal, que se llama el ligustrum que se comió la tierra, ¿vale? Pues pensaba que había muerto, pero no ha muerto, estaba de parranda. Y está ahora empezando a brotar. A ver, lo ha pasado mal. Estaba en una macetita que prácticamente las raíces se habían comido la tierra y no tenía por dónde tirar el pobre. Pues hombre, ha aguantado el tirón y ahora está brotando. Ahora en junio, ¿eh? Para flipar. Para flipar. Lo que pasa este año, también hemos perdido muchos árboles que están en estos coladores. Yo, en mi caso, hablo por mí. Yo he perdido muchos árboles que estaban en estos coladores que no me gustan. Me gustan para la ramificación porque viene muy bien. La hace muy planita y muy bien para el nevari. Pero nada más. Pero no me gusta nada. Así que... Pero bueno, esto ya está aquí 5 años por lo menos. Y no le va nada mal, así que lo vamos a seguir dejando ahí hasta el año que viene, que le compremos su maceta definitiva. Y bueno, va a ser una joya este árbol. Mirad qué bonito es. Mirad. Aquí le falta un poquito de profundidad. Con estas ramas se le puede dar aquí. A ver, que deje esto ahí. Vale, con esta trasera y estas traseras de aquí se le va a dar profundidad ahí. A ver. Aquí esto bajará así un poquito, así, y le daremos profundidad, pero bueno, eso ahora no nos preocupa. Así que chicos, lo dicho, le hemos puesto a bonito para que tire fuerte. Y nada, lo dicho, suscribiros al canal suscribiros al grupo de Facebook, que es todo gratuito, por favor, es todo gratis. No tenéis que pagar nada, es todo gratis, contenido gratis. Y nada, darle a like, sobre todo darle a like, muchos likes, necesitamos muchos likes. ¿Vale? Y nada chicos, ahora sí que ya me despido, hasta el próximo vídeo, cuidaros mucho.